Ya, entonces como decíamos en la anterior clase, este capítulo está estrictamente ya concentrado en el concepto de estimar un parámetro de la población, ¿no? En la población uno saca parámetros que son funciones y la idea es ahora ver qué estrategias vamos a ir desarrollando para aproximar de la mejor forma a esos parámetros, ¿no? Entonces, todo pensando en que estamos trabajando con muestras estadísticamente, ¿no? Muestras estadísticamente seleccionadas. Y este de concepto de estadísticamente seleccionadas para nosotros es que ha intervenido el azar para obtener las muestras. Y esas muestras nos permiten tener estas distribuciones muestrales. Y bueno, detrás de cada estimador, ¿no? Está detrás de cada estimador hay una configuración de su distribución muestral, ¿no? Y eso, el concepto de llegar hacia el parámetro mediante una estimación que proviene de una muestra, normalmente se le llama inferencia descriptiva, ¿no? Inferencia descriptiva. Y en esa idea habíamos visto ya nosotros varios estimadores, candidatos, ¿no? A varios aspectos. Y habíamos dicho que, bueno, hay diferentes maneras de estimar. Uno es haciendo una estimación puntual, es haciendo a partir de la muestra calculamos un único valor, una única estimación y decimos que este es el estimador que se aproxima al parámetro, ¿no? Esa era la idea de una estimación puntual. Después teníamos la alternativa de una estimación basada en intervalos de confianza, ¿no? Donde nosotros dábamos un rango como tal. Esto lo voy a escribir así para que se vea un poco mejor. Ya. La estimación puntual básicamente nos arroja un punto para la estimación, ¿no? Solamente un punto para la estimación. Mientras que la estimación por intervalos nos dice que, bueno, aparte, o sea, no es tan necesario dar un punto, sino que podríamos dar un rango de puntos, ¿no? Es decir, el parámetro se encuentra entre dos posibles valores, ¿no? El concepto de una estimación por intervalos es justamente darnos esos dos posibles valores, ¿no? Un límite inferior de dónde podría estar el estimador y el parámetro, perdón, y un límite superior, y darnos cierta certidumbre, ¿no? De que en ese intervalo, en ese rango de valores, se encuentra el parámetro de interés, ¿no? Esa es la estimación por intervalos, ¿no? Han debido escuchar alguna vez en algún estudio, normalmente hablar de la confiabilidad de un estudio, ¿no? Una confiabilidad del 95%, ¿no? A veces cuando dan fichas técnicas de algunos estudios con muestras, hablan de eso, ¿no? Una confiabilidad del 95%. Ese concepto está muy ligado a este concepto de los intervalos, ¿no? Porque normalmente este intervalo, la definición de este rango de valores, está basado en un concepto de probabilidad, ¿no? Y está basado en esta idea de confiabilidad, ¿no? Nosotros vamos a asignarle una confiabilidad, por decir, del 95%, que significa que en el 95% de los casos, ¿no? Mi intervalo que yo defina va a contener realmente al parámetro, ¿no? Es decir, que el intervalo como tal nos va a describir exactamente dónde se encuentra el parámetro de interés, ¿no? Entonces, a veces depende mucho de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Un estimador puntual puede ser suficiente, pero una estimación por intervalos también puede ser muy útil, ¿no? También puede ser bastante útil. Y bueno, después está la idea de contrastar hipótesis, ¿no? De probar hipótesis partiendo en este concepto de estimar, ¿no? La estimación puntual da un valor, la estimación por intervalos da un rango de valores, mientras que las pruebas de hipótesis como tal lo que nos dan es, nos permiten hacer algunas apreciaciones respecto a nuestro parámetro, ¿no? Es como nosotros vamos a poder, perdón, nosotros vamos a poder establecer algunas posibilidades, vamos a plantear algunas opciones o alternativas a partir de la información, a partir de la muestra, ¿no? Yo voy a decir, bueno, ¿será que el parámetro es igual a un valor K? ¿Será que el parámetro es menor o mayor a un valor K? ¿O será que el parámetro es menor a un valor K? Voy a poder hacer estas hipótesis, ¿no? Voy a probar o contrastar estas relaciones que estoy definiendo, ¿no?
Entonces, las pruebas de hipótesis en el fondo hacen eso, ¿no? Tratar de darnos una idea de una hipótesis que puede ser probada, ¿no? No necesariamente nos está dando un punto, ¿no? O un rango, sino que estamos estableciendo una relación que queremos demostrar o probar, ¿no? Y en esta misma línea de las estimaciones, en esta misma línea de las estimaciones que pueden ser puntuales, por intervalos o basadas en hipótesis, ¿no? Eh, Salta otra característica muy importante que no la habíamos visto hasta ahora de gran manera, porque en muchos casos venía definida para nuestros ejemplos, pero una característica que es muy importante y que igual se hace en esta parte de la inferencia estadística o la inferencia descriptiva es definir el tamaño de la muestra, ¿no? Definir el tamaño de la muestra. ¿Qué tan grande, qué tan pequeño, ¿no? ¿Qué se debe considerar al momento de decidir el tamaño de una muestra? Entonces, eso es algo también que vamos a ir viendo en este capítulo, ¿no? ¿Qué consideraciones existen? ¿Cómo se determina un tamaño de muestra? Y en el fondo, eso está muy vinculado al universo en el que estoy estudiando. O sea, las características del universo determinan de alguna manera el tamaño de la muestra, influyen en algo, ¿no? Por eso la idea de esta fórmula es que el tamaño de muestra está en función de algunas características del universo, pero principalmente está en función del estimador como tal, ¿no? O sea, cualquier tamaño de muestra está íntimamente conectado a la estimación de interés, ¿no? Está íntimamente conectado a la estimación de interés. Y esta estimación de interés, ¿no? Esta estimación de interés, como saben, tiene su propia distribución muestral. Y su distribución muestral, ¿no? De este estimador tiene su variabilidad, ¿no? Tiene su varianza. Mientras la varianza sea más alta, las estimaciones que tengamos van a ser más dispersas. Y si la varianza es más pequeña, significa que estas estimaciones van a ser mucho más precisas independientemente de las muestras que salgan. Por ende, la varianza del estimador también es importante, porque es lo que nosotros quisiéramos es que esta sea lo más pequeño posible. Y van a ver más adelante, ya cuando tengamos una fórmula del tamaño de la muestra para algunos casos, mientras la varianza es más pequeña, el tamaño de muestra necesario siempre tiende a ser mucho más grande, ¿no? Quiero más precisión, necesitas mayor tamaño de muestra, ¿no? Esa es un poco la idea de esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte de inferencia descriptiva estamos apuntando a esto, ¿no? Un estimador puntual, un estimador por intervalos, ¿no? Hacer algunas pruebas sobre algún posible valor del parámetro y poder construir un tamaño de muestra vinculado a nuestro estimador y que nos ayude justamente a llegar a un nivel de varianza o a un nivel de error aceptable, ¿no? Esa es la idea principal en esta parte de la inferencia descriptiva, ¿no? De esta inferencia estadística, ¿no? De esta inferencia descriptiva, perdón, ¿no? Esa es una pata, ¿no? Esa es una pata dentro de la inferencia, no es una parte de la inferencia. Los otros elementos es justamente las otras inferencias que hay, ¿no? Está la inferencia predictiva y está la inferencia causal, ¿no? Estas dos inferencias nosotros no las vamos a ver en la materia, en realidad son normalmente en la carrera de estadística se cubren muchos de estos modelos, de estos temas que hay, porque tienen ya otros fines, ¿no? En todos los casos la inferencia parte de una muestra, pero nosotros podemos tener muchos usos para esa muestra. En nuestro caso, puede ser simplemente con la finalidad de describir a los parámetros mediante estimadores, ¿no? Esa puede ser nuestra finalidad. Toda estadística 2 es básicamente, tiene ese objetivo o esa finalidad. Mientras ya que en los otros tipos de inferencia, por ejemplo la inferencia predictiva, lo que trata de hacer es estudiar, ¿no? Las relaciones que existen en los datos, ya sea los datos versus el tiempo, las variables con otras variables, ¿no? La evolución de las estimaciones en el tiempo, ¿no? Una cosa es el comportamiento de algún dato hoy, otra cosa será el comportamiento de mañana, ¿no? Eso muchas veces son las series de tiempo, ¿no? El estudio del comportamiento de las variables en el tiempo, ¿no?
Otro nos pueden interesar las relaciones que existen entre las variables, ¿no? Y ahí hay muchos temas que se pueden explorar, ¿no? Series de tiempo es uno, los modelos lineales que tratan de ver la relación entre dos variables son otros. Las técnicas multivariantes explotan mucho de estas relaciones a partir de crear grupos que se parezcan en cuanto a sus variables, clasificar la información en base a alguna característica, ¿no? Y muchos de estos métodos están íntimamente relacionados, por ejemplo, a las técnicas de minería de datos o machine learning, ¿no? Que son métodos que intensivamente utilizan, ¿no? En sus algoritmos básicos muchos conceptos de estadística para dar algún resultado, ¿no? Para dar algún resultado, ¿no? Y de hecho muchos de estos métodos están fuertemente vinculados, ¿no? A los programas, ¿no? A las redes sociales, ¿no? No por nada cuando tenemos ciertos gustos, digamos, en las búsquedas o en las redes, por decir, ¿no? En el TikTok nos detenemos un poco más de tiempo en algún video, el algoritmo computacional en el fondo es un modelo de clasificación y de predicción que, bueno, dada nuestros gustos, nos sugieren potenciales temas vinculados a nuestras elecciones previas, ¿no? Entonces todos esos en el fondo están muy orientados a esta inferencia predictiva, ¿no? Y bueno, otra inferencia es la inferencia causal, ¿no? La que está vinculada principalmente a identificar relaciones causales, ¿no? Relaciones de causas y efectos, ¿no? Que es muy diferente a entender una relación, ¿no? Una relación simplemente puede ser una correlación basada en información, pero una causa es tener evidencia estadísticamente sólida que nos diga que de tal variable está causando a otra en esta medida, ¿no? Entonces, esa es otra finalidad de la inferencia causal, ¿no? Y ahí igual hay métodos propios que hacen eso, como los diseños experimentales, los diseños cuasi experimentales, los modelos estructurales, ¿no? Y otras aproximaciones, ¿no? Entonces, eso simplemente para que lo tengan como una referencia. Hay otra aproximación que normalmente es la inferencia bayesiana. Esto la voy a dejar aquí más que como tarea, la voy a enunciar dentro de estas inferencias, ¿no? Que en realidad la inferencia bayesiana es una otra manera de ver las probabilidades, ¿no? Nosotros hemos aprendido las probabilidades en estadística 1 eh, hemos aprendido las probabilidades como un concepto teórico de casos favorables sobre casos totales, o como una repetición frecuente de un experimento hasta obtener un resultado consistente, ¿no? Como sea la probabilidad de cara de una moneda, uno puede decir uno de dos casos, digamos, ¿no? Porque hay dos posibilidades, la cara es una de esas dos, su probabilidad es un medio, digamos. Y otra persona dirá, bueno, depende de la prueba, ¿no? Y lancemos esa moneda 1000 veces y contemos de esas 1000 veces cuántas veces sale cara, por decir, ¿no? Esa es la probabilidad frecuentista. Mientras que la inferencia bayesiana es una combinación entre la experimentación como tal de ese lanzamiento de las monedas y eventualmente un comportamiento descrito por un experto, ¿no? Que por ahí, digamos, en el caso de la moneda, dada su experiencia, puede dar una probabilidad sugerida, digamos, ¿no? Yo pienso que la probabilidad de cara es de 0,3, digamos, ¿no? A eso le incorporamos la prueba como tal, digamos, la realización exhaustiva y una combinación de esa, ¿no? Y nos puede dar una probabilidad, digamos, mejorada de alguna forma, ¿no? Entonces, todo ese tratamiento de alguna manera lo ve la inferencia bayesiana en diferentes niveles, tanto para inferencia descriptiva, predictiva o causal, ¿no? La inferencia bayesiana es como un universo paralelo de los métodos que normalmente hemos visto hasta en estadística 1 y vamos a ver en estadística 2, ¿no? Tiene un concepto un poco diferente en lo que se refiere a las probabilidades y cómo estas funcionan, ¿no? Pero eso simplemente de manera general, ¿no? Ahora, lo que vamos a empezar a entrar ahora es justamente a trabajar con estas estimaciones, ¿no? La puntual y la por intervalos, ¿no? A formalizar algunas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que, bueno, una estimación trata de acercarse a un parámetro y quisiéramos tener alguna regla, alguna pauta para saber qué estimador es mejor, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a ir viendo algunas cosas vinculadas principalmente a esas características o propiedades de los estimadores. Vamos a empezar con la estimación puntual, ¿no? Que está orientada a tener un solo punto, ¿no? Como un estimador.
¿no? Los estimadores puntuales. De manera general, seguimos trabajando con un universo U de tamaño n, ¿no? Tenemos un universo U de tamaño n. Este universo, no se olvide que tiene una colección de unidades, ¿no? Universo de estudiantes, cada uno de estos es un estudiante. Cada uno de estos estudiantes o cada una de los elementos del universo tiene variables asociadas, tiene características, ¿no? Esta unidad tiene sus propias características, esta unidad 2 también, ¿no? Podemos pensar en P características, hay P variables, ¿no?, vinculadas a cada uno de estos elementos, y podríamos fácilmente afirmar que existen para cada individuo, ¿no?, sus respectivas variables, ¿no? Pónganse que el universo es los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Cada estudiante tendrá sus propias características, ¿no? Características que normalmente las queremos medir o las tenemos medidas en alguna base de datos, ¿no? Pueden ser la edad, no sé, el año de matriculación, la zona en la que vive, ¿no? Tenemos estas variables de interés. Nosotros en esa idea habíamos dicho que un parámetro, ¿no?, un parámetro simplemente es una función, ¿no? Un parámetro simplemente es una función sobre el universo y que trabaja sobre las variables de estudio, ¿no? Para nosotros un parámetro es simplemente una función que trabaja sobre el universo y sobre las variables de interés, ¿no? Y normalmente al parámetro nosotros lo denotamos con esta letra griega tita, ¿no? Que es un parámetro, es una función, ¿no? Es una función. ¿De qué? Del universo, que contiene toda la información del universo, que contiene la gran parte del universo, ¿no? Se mueve en el universo y trabaja con las variables de ese universo, ¿no? En esta idea que era una estadística, ¿no?, como un primer piso que teníamos, una estadística no era nada más que una función respecto de la muestra, ¿no? Una estadística era una función respecto de la muestra. Y a diferencia de una estadística, un estimador, que también se trabaja en función de la muestra, ¿no? También nosotros tenemos la intención de que el estimador, ¿no?, nosotros tenemos la intención de que el estimador se acerque lo más posible al parámetro, ¿no? Tenemos la intención de que el estimador se acerque lo más posible al parámetro. Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Es lo que nosotros quisiéramos. Y un estimador, ¿qué es? Igual, ¿no? Está en función de una muestra, ¿no? Está en función de una muestra. Ahora, hay muchas muestras posibles, por lo tanto, un estimador también es una variable aleatoria, ¿no? También es una variable aleatoria. Ya. También es una variable aleatoria. Y bueno, en el fondo hemos dicho que en el capítulo 2 que un estimador tiene una distribución muestral asociada, por ende el estimador en sí mismo es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Existen muchas muestras posibles, y además hemos dicho que finalmente el estimador, ¿no?, el estimador, este tita, es una función de la muestra. Eso lo vamos a escribir acá para completar esta idea. En el fondo, ¿qué es el estimador? ¿No? En el fondo, ¿qué es el estimador? Igual es una función. Es igual una función que depende de la muestra, del espacio de muestras posibles. También depende de la información que nosotros estamos recolectando. Eventualmente, esta muestra por ahí también está en función de otras características, ¿no? Esta muestra puede tener su propio tamaño de muestra y otras consideraciones, ¿no? Y bueno, dado que este vector S, ¿no?, este conjunto S que es la muestra, ¿no?, normalmente nosotros lo vamos a denotar la muestra como S, es aleatoria, existen muchas muestras posibles, que es lo que ya habíamos dicho en el capítulo 2, por lo tanto tita es una variable aleatoria también, ¿no? Es una variable aleatoria, que tiene sus propias consideraciones, ¿no?
Al ser una variable aleatoria, ¿no? Al ser una variable aleatoria, entonces tiene sus propias características de variables aleatorias, ¿no? Ahora, dado que nuestro estimador tiene el objetivo de parecerse al parámetro, ¿no? Tiene el objetivo de parecerse al parámetro, eso no garantiza que exista un solo estimador candidato a ser el mejor para el parámetro, ¿no? Pueden haber muchos criterios, muchos titas, ¿no? Muchos titas que aproximen un determinado parámetro. Entonces la idea es que para un parámetro tita, ¿no? Para un parámetro tita, pueden existir muchos candidatos, ¿no? Pueden existir muchos candidatos de estimadores para aproximarse al parámetro, ¿no? Imaginemos que podríamos tener, por decir, una cantidad muy grande de parámetros que traten de estimarse al tita, ¿no? Un tita sombrero 1, un tita sombrero 2, un tita sombrero 3, ¿no? Podemos tener muchos candidatos, ¿no? Si recuerdan los ejercicios que hacíamos al inicio del anterior capítulo, ¿no? Queríamos postular el mejor estimador para que se acerque al total, ¿no? Entonces estamos exactamente un poco en ese repaso, ¿no? Pueden haber muchos estimadores, ¿no? Muchos candidatos para aproximarse al tita, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de alguna manera de estos muchos estimadores posibles, ¿no? A veces esto en algunos textos lo arman de esta forma, ¿no? Lo escriben de esta forma, ¿no? Muchas veces esto se arma de esta forma en el sentido de que existe un conjunto de posibles estimadores, ¿no? Existe un espacio de estimadores, ¿no? Estos titas, ¿no? Estos titas que son candidatos. ¿Para quién? Para aproximar ¿no? Para aproximar al parámetro, ¿no? Para aproximar al parámetro, ¿no? Existe como un conjunto de muchos estimadores posibles, candidatos para aproximar al parámetro, ¿no? Este es un espacio, ¿no? Es un espacio de estimadores posibles, ¿no? Es un espacio de estimadores posibles. Este conjunto, a ver, le voy a poner un sombrero para que esté acorde a esto, ¿no? Existe un espacio de posibles estimadores, ¿no? Existe un espacio de posibles estimadores. La pregunta sigue siendo, ¿cuál de estos estimadores es mejor? ¿no? La pregunta es, ¿cuál de estos estimadores que pueden existir es mejor? ¿no? Si mi objetivo, por decir, fuera estimar la media poblacional, ¿no? El promedio poblacional, uno podría decir, bueno, para estimar el promedio poblacional voy a utilizar la media muestral. No es un candidato. Alguien podría decir, voy a utilizar la mediana para estudiar, ¿no? O podríamos utilizar la moda para estimar al promedio, ¿no? O podríamos utilizar la media cuadrática, la geométrica, la armónica, ¿no? O sea, ¿qué nos garantiza quién es el mejor, el estimador? No es como decir que estos son potenciales dardos que voy lanzando, ¿cuál será mejor, digamos, ¿no? Y en esa línea existen al menos dos criterios básicos que los podemos discutir, ¿no? Para empezar a decidir cuál es mejor, ¿no? Cuando tengamos esa oportunidad de definir, digamos, ¿no? El primer criterio es un estimador insesgado, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto en algún momento, que nos dice que la esperanza del estimador sea exactamente igual al parámetro. Si se cumple esta propiedad, decimos que el estimador es un estimador insesgado, ¿no? Si decimos que el estimador cumple esta propiedad, decimos que es un estimador insesgado. Esta es una propiedad básica, ¿no? En nuestro ejemplo de los dardos, la insesgadez significaba que por más muestras, por todas las distribuciones muestrales que yo tenga, ¿no? Todas tienen como centro el parámetro. Por más desviaciones que existan, ¿no? Su centro está alrededor del parámetro. Si fuera un estimador sesgado, significa que tengo una leve desviación, ¿no? En algún lado, ¿no? Algún costado. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar estimadores con sesgo. Entonces, una propiedad sería justamente verificar que esto se cumpla, ¿no?
Para verificar esto, ¿qué necesitamos? De alguna manera conocer algunas características del estimador para verificar esto, ¿no? Un ejemplo de esto muy sencillo es justamente, por ejemplo, para la media, ¿no? Para la media habíamos demostrado en el capítulo anterior que es un estimador insesgado, ¿no? Y que su centro exactamente está el parámetro. El teorema del límite central visto tiene exactamente esa misma idea, ¿no? Configuran una distribución normal de tal forma que el centro de esa distribución es el parámetro, ¿no? Tal vez un ejemplo interesante de un tipo de estimador que sí tiene sesgo, ¿no? Que sí tiene sesgo, es decir, un estimador que no cumple esta propiedad de sesgadez, es el estimador de la razón, ¿no? Es el estimador de la razón. ¿Qué es la razón? ¿O qué es una razón? Simplemente es el cociente entre promedios o el cociente entre totales. Esa es una razón, ¿no? Es fácil de demostrar que, por ejemplo, acá se los voy a poner, ¿no? El estimador de la razón, vamos a poner el parámetro, ¿no? El parámetro de la razón y respecto de x, ¿no? El parámetro de la razón y respecto de x, se lo puede escribir de esta forma, ¿no? Como el total de la información en y respecto al total de la información en x, ¿no? Ese es el concepto de una razón. O también lo puede escribir en términos de sus promedios, ¿no? Esto también lo puede escribir en términos de sus promedios. Como el mu de y, ¿no? El promedio de las y respecto al promedio de las x, ¿no? Ese es el parámetro de la razón, ¿no? Y este estimador es muy útil a veces para calcular tasas de dependencia, ¿no? Puedo tener arriba, por decir, la cantidad de hombres sobre la cantidad de mujeres, ¿no? Ahí tengo una relación de masculinidad, digamos, en algún curso. Pueden ser personas de más de 60 años dividido entre personas menores de 5 años, un poco para dimensionar en un país, en una ciudad, algo, la relación de personas adultas con niños, ¿no? Que puede ser información justamente para definir programas no sé, de atención a niños o adultos, digamos, ¿no? Entonces esta razón tiene muchos usos prácticos, pero cuando nosotros queremos estimar este parámetro, uno diría, bueno, un estimador podría ser un estimador por copia, ¿no? Un estimador que se parezca mucho a esto, que podría ser el cociente de sus promedios o el cociente de sus totales, ¿no? Podríamos definir un estimador, ¿no? ¿Qué tal si nosotros definimos un estimador de esta forma, ¿no? Este va a ser nuestro estimador. Vamos a decir, puedo yo estimar esta razón tal vez de esta forma, ¿no? Con la estimación de sus totales, ¿no? Tanto para la X como para la Y. O a nivel de sus promedios con el X barra y la Y barra, ¿no? Bar de X sobre, perdón, bar de Y sobre bar de X, ¿no? La media de las y sobre la media de las x, ¿no? Que sería un cociente de promedios, ¿no? Este parece un estimador razonable del de aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Parece un estimador razonable del de ahí arriba. Sin embargo, este estimador es un estimador sesgado, ¿no? Aunque nosotros sabemos que la media es sin sesgado, este es un cociente de medias. Este es un estimador sesgado, ¿no? Si nosotros queremos aplicar la esperanza a esto, ¿no? Aplicamos la esperanza y llego a esta relación, la esperanza de un cociente. La esperanza no se reparte en un cociente, ¿no? Tampoco la esperanza se reparte en un producto. Por propiedades de esperanza, el único caso en el que la esperanza se reparte es en la suma, ¿no? La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, por ejemplo. Es decir, esto yo no lo puedo partir, ¿no? Porque si esto yo lo pudiera partir, ¿no? Si esto yo lo pudiera partir, todo se reduciría a, ¿no? Todo se reduciría a algo mucho más sencillo, ¿no? A ver, esto si yo lo puedo ver así, en vez del total, ¿qué tal si vemos
los promedios, ¿no? El promedio de Y respecto al promedio de X. El promedio, perdón, ¿qué tal si lo vemos? Así, ¿no? La esperanza del promedio de Y sobre el promedio de X también lo puedo ver así, ¿no? No se puede repartir la esperanza en un cociente, ¿no? Por lo tanto, no voy a llegar a esta forma, ¿no? No voy a llegar a esta forma nunca, ¿no? Por lo tanto, no se está cumpliendo la insesgadez, no se está cumpliendo la insesgadez, ¿no? Entonces, este es el concepto de un estimador insesgado. Hay algunos estimadores que son sesgados y el estudio de ese sesgo incluso puede ser parte de un estudio, ¿no? ¿Cuándo es importante el sesgo? ¿Cuán importante es el sesgo? Sería otra pregunta, ¿no? Ahí un poco la respuesta es, bueno, los sesgos a veces son un tanto despreciables a medida que el tamaño de muestra crece, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la razón, si tuviéramos una muestra muy grande, ¿no? Casi asintóticamente esto se puede demostrar que son iguales, pero casi, pero eso es con muestras grandes, ¿no? De forma teórica esto no es cierto, ¿no? Esto no es cierto. Entonces el sesgo importa mucho menos cuando las muestras son muchos más grandes, ¿no? Y otro criterio para definir cuándo un estimador es mejor es el criterio de eficiencia, ¿no? Es el criterio de eficiencia. Si tengo dos candidatos para un mismo parámetro, ¿no? Pensemos que tengo dos candidatos, el tita 1 y el tita 2. ¿Quién va a ser mejor estimador para el tita? ¿No? ¿Quién va a ser mejor estimador para el tita? El que tenga una varianza más pequeña, ¿no? El que tenga una varianza más pequeña. El que logre la varianza mínima entre estos dos va a ser el mejor estimador, ¿no? Del parámetro tita, ¿no? El que tenga la varianza más pequeña entre estos dos va a ser la varianza más pequeña. El que tenga la varianza más pequeña de esos dos estimadores va a ser el mejor candidato, ¿no? Va a ser el mejor candidato para estimar tita, ¿no? Y en realidad deberíamos tratar de garantizar esas dos condiciones siempre. Insesgadez y eficiencia, ¿no? Insesgadez y eficiencia. Al momento de decidir qué estimador utilizar, ¿no? De alguna manera, en el anterior capítulo ya nos hemos adelantado a los mejores estimadores, ¿no? Si recuerdan, para la media poblacional era la media muestral. Para la varianza era la varianza muestral. Para la diferencia de medias era la diferencia de medias muestrales. Para la proporción, como hereda las características de la media, era lo mismo, ¿no? La proporción muestral o la diferencia de proporciones muestrales. No, al final, muchos de los que ya hemos visto, vamos a ir confirmando en este capítulo que son nomás los mejores estimadores, ¿no? Pero esto es importante en el sentido de conocer cuándo una estimación, ¿no? Cuándo una estimación es mejor, ¿no? Cuándo un estimador que estamos proponiéndolo es mejor que otros, ¿no? Ya. Hasta acá, preguntas, dudas. Ya, seguimos avanzando. Ya, bueno, aquí hay un ejemplo que lo vamos a... Lo vamos a ver, lo veremos en el ERE. Es un ejemplo chiquito, es un ejemplo chiquito. Para entender esta idea esta idea de qué estimador puede ser mejor, ya para entender qué estimador puede ser mejor. Vamos a suponer que tenemos una población bien pequeña, ¿no? Una población bien pequeña, que son 5 elementos, ¿no? Una población de 5 elementos. ¿Quiénes son los elementos? Son estos 5 de acá. 10, 10, 20, 25, 30. ¿No? 10, 10, 20, 25, 30. Esa es mi población, ¿no?
Imaginemos que estamos interesados en el parámetro de la media, ¿no? Imaginemos que estamos interesados en el parámetro de la media. Es decir, quiero sacar la media de estos 5 numeritos, ¿no? Ahí está. La media de esos 5 números es el 19, ¿no? La media de esos 5 números es el 19. Este para nosotros viene a ser el parámetro, ¿no? Este viene a ser el parámetro. Este 19, que es el promedio de los 5. Una pregunta razonable será, bueno, quiero sacar una muestra de tamaño 3, ¿no? Imaginemos que queremos sacar una muestra de tamaño 3, ¿no? Esta va a ser la muestra, el tamaño de la muestra, ¿no? Si quiero sacar una muestra de tamaño 3 de esta población, puedo tener muchas muestras, ¿no? Imagínense que tengo este vector y saco muestras. Esta es una muestra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, ¿no? Entonces imaginemos que nuestra intención es sacar muestras de tamaño 3. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño 3 de una población de 5 hay? Hay al menos 10 muestras diferentes, ¿no? Hay 10 muestras diferentes para sacar muestras de tamaño 3 de esta población, ¿no? Esas muestras las estoy sacando acá. Aquí están las 10 muestras, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 25, 10, 10, 30, 10, 20, 25. Este es un ejemplo muy, muy pequeño, por lo tanto, fácil de tener casi construida su distribución muestral, ¿no? Ahora, ¿qué tal si mi intención es justamente, quiero estimar el parámetro, ¿no? Quiero estimar el parámetro. Quiero estimar esta media que yo sabía que era 19, ¿no? La media de estos 5 numeritos es de 19. Quiero utilizar la información muestral para acercarme a ese 19, ¿no? Para acercarme a ese 19. Uno podría decir, bueno, un candidato lógico sería la media muestral, ¿no? ¿Qué tal si saco la media muestral y utilizo ese valor para, como candidato, a estimar la media poblacional, ¿no? Entonces, un candidato sería la media muestral, ¿no? Aquí, por ejemplo, justamente podemos construir la distribución muestral de la media muestral, que básicamente sería sacaremos la media de cada una de estas muestras, ¿no? Sacaremos la media de cada una de estas muestras. Si hacemos eso, vamos a tener lo que se llama la distribución muestral de la media, ¿no? Para cada uno de estos valores, he ido sacando su media. Ahí está, ¿no? Para cada una de las 10 muestras posibles están sus medias. Otro candidato a estimar la media poblacional, ese 19, podría ser la mediana, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿qué tal si estimamos ese parámetro con la mediana? Entonces podríamos también sacar la mediana de cada muestra, ¿no? Por ejemplo, acá la mediana es 10, 10, 10, la mediana es 20, 20, 25, 20, 20, 25 y 25. Esas son las medianas de estas 10 muestras. Entonces, ¿qué tal si sacamos esas medianas? Aquí están esas medianas, por ejemplo, ¿no? La mediana de cada una de las 10 muestras posibles. Por lo tanto, tengo por un lado la muestra, tengo la distribución muestral de la media y tengo la distribución muestral de la mediana, ¿no? Tengo esos tres insumos, ¿no? Entonces podríamos empezar a generar alguna valoración para saber quién es mejor, ¿no? Si la media o la mediana. Nuestra primera aproximación debería ser por el principio de insesgadez, ¿no? Deberíamos seguir el principio de insesgadez. ¿Qué nos dice el principio de insesgadez? Que si yo saco la esperanza, ¿no? a la estimación, es decir, si le saco la esperanza a esta distribución, esto debería ser igual al parámetro. Si eso sucede, es un estimador insesgado. Lo mismo con la mediana, ¿no? Lo mismo con la mediana. Entonces, ¿qué debería hacer para esto? Puedo recurrir al concepto de probabilidades más básico que tenemos de estadística 1, ¿no? ¿Cómo saco la esperanza de esta distribución? X por su probabilidad, ¿no? Cada una de estas tiene una probabilidad de 1 en 10, entonces sería X por su probabilidad. X por su probabilidad y la suma de eso sería la esperanza, ¿no? Otra manera muy rápida de hacer eso es simplemente sacar la media de estos 10 valores.
¿no? La media de estos 10 valores. Eso sería el equivalente a sacar la esperanza, como hemos aprendido en estadística 1. ¿No? Vamos a ir por cualquiera de los dos lados, ¿no? En el primer caso, muy sencillo, para la media, ¿qué sería? Cada uno de los datos, que son estos, los multiplicamos por su probabilidad. Cada una de estas muestras tiene 1 en 10, ¿no? Posibilidades. Esta es una muestra posible, esta es otra muestra posible. Cada una tiene una probabilidad de 1 en 10 muestras. Entonces multiplicamos cada valor por su probabilidad y eso lo sumamos. Y ese sería el concepto de la esperanza. La esperanza de la media es de 19, del estimador de la media. Otra manera que es directamente sacarle la media de estos 10 datos. No vamos a obtener el mismo resultado. Y no se olviden que la media original de los datos era de 19. Entonces, la media sí es un estimador insesgado y era algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Qué tal la mediana? Hacemos exactamente lo mismo para la mediana. Ahí está. Para la mediana, si la multiplico por su probabilidad y eso lo sumo, es decir, calculo la esperanza de la mediana es de 18.5. Por lo tanto, no es un estimador insesgado, ¿no? Sí puedo decir que la media muestral es insesgado para la media poblacional, mientras que la mediana muestral no es insesgado para la media. No es insesgado para la media, ¿no? Y eso lo acabamos de ver ahora, ¿no? Ahí está, 18.5, ¿no? Alguien podría decir, ¿qué tal si mi parámetro no fuera la media, ¿no? Por el momento mi objetivo es la media poblacional, que es 19. ¿Qué tal si mi objetivo fuera la mediana poblacional? ¿No? De estos 5 datos, sacar la mediana. ¿Cuál es la mediana de esos 5 datos? ¿No? ¿Quién recuerda de estadística 1 cómo se calculaba la mediana? ¿Cuál es la mediana de esos 5 datos? Sería 20. Pues 20, ¿no? Es el valor que está al centro, sí. Pregunta, si utilizamos la media, el estimador de la media o el estimador de la mediana como un estimador, ¿es insesgado para la mediana poblacional? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Serán estimadores insesgados? No, ¿no veo? Porque ¿cuál es nuestro objetivo en este punto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Acercarnos a la mediana de X, ¿no? Le pongo median de X si quieren para confirmar que es el 20. Es el valor del centro finalmente, ¿no? 20 es la mediana poblacional, el valor de los datos. ¿Cómo me acerco a ese 20? Es la pregunta con las muestras, ¿no? Uno dirá, ¿me puedo acercar con las medias? ¿No? Y con las medias, le saco la esperanza a todas las medias muestrales y no es 20. Por lo tanto, no es insesgado, tiene un sesgo, ¿sí? Si me aproximo con la media. ¿Qué tal si me aproximo con la mediana de las muestras? Incluso el sesgo es más fuerte que con la media, ¿no? Noten que con la media el sesgo es de 1, ¿no? 19 a 20, 1 unidad. Mientras con la mediana el sesgo es de 1.5. Entonces, la pregunta ahí será, si quisiera estimar la mediana poblacional, ¿qué estimador será mejor, ¿no? Si quisiera estimar la mediana poblacional, ¿qué estimador será mejor, ¿no? Entonces, noten que no es tan directo, ¿no? Por ejemplo, en la media funciona bien, ¿no? Parámetro de la media, el estimador de la media es insesgado, ahí funciona bien, ¿no? Pero en este caso estamos como que, ¿qué tal si consideramos parámetro de la mediana? Estimador de la mediana muestral funcionará. Estamos viendo que no, ¿no? En un caso aplicado parece que no.
Entonces, esto nos da la idea justamente de la insesgadez, ¿no? De la insesgadez, ¿no? Es un criterio muy rápido para valorar si una estimación funciona o no en términos de insesgadez. El otro criterio, ¿qué es? El otro criterio es la eficiencia, ¿no? La eficiencia. Es decir, ¿cuál tendrá una varianza más pequeña, ¿no? ¿Cuál tendrá una varianza más pequeña? Calcularemos la varianza para la media, calcularemos la varianza para la mediana, ¿no? Para ver cuál es más eficiente. Capaz que la mediana sea más eficiente, pero sea sesgada, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la varianza? Como hemos aprendido en estadística 1, ¿no? ¿Qué es una varianza? Es la esperanza, ¿no? La esperanza, esta sumatoria ¿no? Es la esperanza de cada valor, ¿no? Es decir, de cada valor dispersado su promedio, todo es elevado al cuadrado por su probabilidad, ¿no? El valor, su esperanza al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Esta relación hace referencia a la varianza de la media en este caso, ¿no? Entonces, si vemos la varianza en el primer caso, ¿no? En el caso de la media, si vemos la varianza en el primer caso de la media, un momentito, está un poco lento el equipo, que creo que es por la actualización que se ha hecho. A ver, un momentito. A ver, un poco de tiempo, está cargando. Ya, creo que, a ver, otra vez. Uy, perdón, gracias, sí, sí. Ahora sí. Gracias por... Sí, estaba detenido un poco la grabación. Ya, ahora sí, ahora sí. A ver, denme un momentito para tener la pizarrita. De la media es relativamente fácil, pero sí por ahí nos vamos a... Por ahí sí vamos a tardar en el de la varianza, pero a ver, lo vamos a ir calculando. Tantas abiertas, ya. Un momentito, esto las voy a ir cerrando. Y ya, esto lo voy a hacer. Y ya, ahora sí. A ver. Ya. A ver, para esta demostración les voy a ir pidiendo algunas sugerencias, ¿no? Para ir avanzando.
Ya. A ver, ¿cuál es la idea de este ejemplo? ¿Cuál es la idea de este ejemplo? ¿Cuál es la idea de este ejemplo? Dice, bueno, sea X, ¿no? Es una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria con una respectiva media, ¿no? Con media mu de X y varianza, ¿no? Y varianza sigma cuadrado de X, ¿no? O sea, sigma cuadrado de X. ¿No? O sea, después se tiene una muestra aleatoria x1, x2 hasta una xn, es decir, sacamos una muestra aleatoria de tamaño n, de tamaño, de tamaño, que cargue un rato, ahora sí, de tamaño n, se pide demostrar lo siguiente, ¿no? Primero, demostrar que la esperanza del estimador de la media es igual a mu de x, que eso es muy, muy rápido. Y tal vez el que nos vamos a demorar un poquito más es demostrar que la esperanza de la varianza muestral es igual a sigma cuadrado, ¿no? Capaz que ese sea nuestro mayor desafío, ¿no? Demostrar que eso se va a cumplir. Ya, entonces con eso en mente vamos con la primera parte, ¿no? La primera parte es relativamente más... Ah, ya, les voy a compartir el Jamboard. Esto, por si acaso es el tema 3, estadística 145, 2, 2022, ahora sí. Aceptar, compartir. Ya voy a asumir que todos tienen su correo de la facultad. Todos tienen correo universitario, ya les voy a pasar con cualquier enlace. Ya, ahora sí. Ya está. El primero es muy sencillo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto antes. Recordar que x barra es igual a la sumatoria en S de las x y sobre n, ¿no? ¿Qué dice el primero? Bueno, aplicaremos esperanza a ambos miembros, ¿no? Esperanza a x barra, esperanza a toda esta sumatoria, ¿no? Y haciendo eso, ¿no? Haciendo lo de las esperanzas, ¿qué pasaría? La n sale de la esperanza por propiedades básicas, ¿no? Después tenemos la esperanza de la sumatoria de las xy en la muestra. Por propiedades de esperanza, la esperanza se distribuye en la suma, entonces tendría la sumatoria en S de la esperanza de las xy, ¿no? ¿Qué me dice? Sea x una variable con media mu de x, ¿no? Noten que acá en la mismo relato dice sea x una variable aleatoria con media mu de x. Esto de acá, ¿qué está implicando? Que la esperanza de la x, ¿no? La esperanza de la x, esto está implicando que la esperanza de la x es igual a mu de x. Eso está implicando esta parte. Y varianza sigma cuadrado de x. Ahí está implicando que la varianza de x
es igual a sigma cuadrado de x, ¿no? Eso está implicando estos dos de acá, ¿no? Yo tengo aquí alguna en particular, digamos, finalmente estas son variables aleatorias, xy, x2, ¿no? x1, x2 son variables aleatorias que heredan las características de la original, de la x. Por lo tanto, esta de acá, la esperanza de xy es como estos, es como si tuviera el mu de x, ¿no? Mu de x. Por lo tanto, esto simplemente será 1 sobre n de la sumatoria de s de mu de x. Es una constante, no es una constante. Por lo tanto, acá la sumatoria de por una constante simplemente es, ¿hasta dónde va la sumatoria? Hasta n, ¿no? No se olviden que esta recorre la muestra, entonces sería n veces mu de x dividido entre n y ahí las n se cancelan, ¿no? Y por lo tanto es un estimador insesgado, ¿no? En el caso de del x barra es muy, muy directo, ¿no? En el caso del x barra es muy, muy directo. En el otro caso, tal vez es mucho más, tiene algunos pasos adicionales, La demostración, esta es la que nos interesa ahora, ¿no? Esta demostración es la que nos interesa ahora. Y ahora, para llegar a esta demostración, vamos a anotarnos algunas cosas. La varianza de cualquier variable aleatoria, en este caso de x, ¿no? Para nosotros esta por si acaso es sigma cuadrado de x, ¿no? Sigma cuadrado de x. Esta varianza yo la puedo escribir también de esta otra forma. Como la esperanza de x al cuadrado, ya, menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Esta es otra forma de escribir la varianza, esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. También esto yo lo puedo escribir de otra forma. Esto yo lo puedo escribir, dado que ya tengo información, como la esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de x, yo sé que es mu, en mi caso, no es mu de x. Es mu de x. Mu de x, en este caso, mu de x al cuadrado, ¿no? Mu de x al cuadrado. Esto me llevaría a escribir esta misma fórmula de la siguiente forma. No se olviden que esta variante, todo esto es igual a sigma cuadrado de x. Entonces yo puedo decir acá que la esperanza de x al cuadrado, esta esperanza de acá, de x al cuadrado, es igual a ¿qué? Sigma cuadrado de x más mu de x al cuadrado, ¿no? Estamos simplemente haciendo algunas operaciones, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que eso es cierto? No, porque la otra que me ha quedado es esta, ¿no? Sigma cuadrado de x es igual a la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado, ahora sí. La esperanza de x al cuadrado menos mu de x al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy despejando, ¿no? Estas dos relaciones son ciertas, ¿no? Sí están de acuerdo. Ya. ¿A qué era la varianza de x barra? ¿A qué era igual la varianza de x barra? Estos de acá lo voy a encasillar porque la vamos a necesitar en un rato más. La varianza de x barra, ¿a qué era igual? Podemos igual desarrollar esta varianza de acá para entender un poco, ¿no? Es la varianza de x barra, la sumatoria de las xy en s sobre n, ¿no? Esto sabemos, ¿no? La varianza de xy es eso. La n puede salir al cuadrado, 1 sobre n al cuadrado, por propiedades de varianza.
y tendría la varianza de la sumatoria de las xy sobre la muestra. La varianza, la varianza se puede distribuir en la suma, pero hay que acompañarle de covarianzas, ¿no? Hay que acompañarle de covarianzas. No se olviden que por lo que hemos visto en el capítulo 2, si bien es cierto, estas son muestras aleatorias, todas son independientes entre ellas, ¿no? Son independientes e idénticamente distribuidas, cada una de estas. Cada una de estas son independientes e idénticamente distribuidas. Independientes en el sentido de que acá este espacio puede ocupar a cualquiera de las variables, este espacio puede ocupar a cualquiera de las variables, ¿no? Este también, ¿no? Entonces, son independientes e idénticamente distribuidas. Solo por esa razón, esto yo lo podría escribir, ¿no? Por el principio de independencia e idénticamente distribuidos. Por ese principio en particular, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Ya puedo, me olvido básicamente de las covarianzas, ¿no? Me olvido de las covarianzas y solamente trabajo con varianzas. Eso me permite la independencia. La varianza de x y la varianza de cualquier x es sigma cuadrado de x, ¿no? Esto también lo voy a usar acá para tenerlo a mano. Entonces, esta varianza de acá es sigma, ¿no? Pues tendría algo como 1 sobre n cuadrado de la sumatoria de sigma cuadrado de x en la muestra, ¿no? La sumatoria de una constante es, en este caso, como esta sumatoria va hasta n veces sigma cuadrado de x sobre n cuadrado, y estas se cancelan, ¿no? Estas se cancelan. Lo que me lleva a tener sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? La varianza de la media muestral es sigma cuadrado de x sobre n. Esto igual lo habíamos visto, ¿no? En el teorema de límite central y todo lo demás. Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Sigma cuadrado de x dividido entre n para mí es la varianza de x barra, ¿no? Para mí esto es la varianza de x barra. Ahora sí. Esta es la varianza de x barra. Por propiedades de la varianza, ¿no? De lo que está aquí arriba, esto también se puede escribir de la siguiente forma. La esperanza de la variable aleatoria, que en este caso es x barra, al cuadrado. Estoy replicando esto de aquí, pero ya en términos del estimador. Menos, ¿no? Menos la esperanza de x barra al cuadrado, ¿no? Eso es cierto, por propiedades de la varianza eso se cumple. Por propiedades de la varianza eso se cumple. No, estos equivalentes, no, estos son equivalencias. Solo que aquí trabajaba con la x como variable, aquí estoy trabajando con la x barra también como variable aleatoria. Aquí con la x como variable aleatoria, aquí con la x barra como variable aleatoria. Solo que las formas son un tanto diferentes, ¿no? Ya, ¿qué sabemos de esto? Esta esperanza de x barra al cuadrado no la puedo, bueno, no puedo hacer muchas cosas. Sería x barra al cuadrado menos esperanza de x barra. La esperanza de x barra es insesgada, es mu de x. Este de acá es mu de x. Mu de x al cuadrado. Ya con esto en mente puedo anotar dos cosas. La primera, que es muy inmediata, sigma cuadrado de x dividido entre n había sido igual a la esperanza de x barra al cuadrado menos mu de x al cuadrado. Lo segundo, que aquí el único término raro es la esperanza de x barra al cuadrado, eso lo voy a apartar. La esperanza de x barra al cuadrado es igual a sigma cuadrado de x sobre n. Ya, sigma
cuadrado de x sobre n más mu de x al cuadrado. Tendríamos eso, ¿no? Como un segundo elemento. Estamos haciendo operaciones con propiedades de esperanzas y varianzas. ¿Por qué? Esta es la que queremos demostrar, esta de acá, ¿no? Pero para demostrar esto tenemos que tener estas operaciones auxiliares. Ya, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Preguntas, dudas? A ver, Edwin dice no era n-1. ¿N-1 en qué parte? Ah, ya, todo bien, ¿no? Hasta ahí. Estamos escribiendo algunas propiedades que son propiedades de las estadísticas básicas, ¿no? Ya, vamos a la parte más pesada de esto, ¿no? Que es justamente la demostración. Ya, todo bien, ¿no? Hasta ahí, estos tres los voy a poner como asterisco. Estas vamos a utilizar. Esta y esta. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar lo siguiente. Aquí voy a poner en esto. Demostrar que la esperanza de la varianza muestral es insesgada de la varianza poblacional. Eso queremos demostrar, ¿no? Y esto no es tan directo, ¿no? Eso es lo que quiero que notemos, que no es tan directo porque justamente, ¿no? Vamos a empezar a aplicar esto, Vamos a partir de la esperanza de esto, ¿no? Vamos a partir de la esperanza de la varianza muestral. Vamos a empezar escribiendo la varianza muestral en su término más completo. ¿Ese cuadrado qué es? La sumatoria en la muestra de ¿quién? De las xy menos la x barra, todo esto elevado al cuadrado. Xy menos x barra, todo esto elevado al cuadrado, sobre n menos 1. Esa es la varianza muestral, ¿no? Noten que de acá tenemos que llegar a esto. A ver, para apuntar a lo que tenemos que llegar, lo voy a poner aquí en rojito. Sigma cuadrado de x, ¿quién es? La sumatoria de las xy menos mu de x, ¿no? De las xy menos mu de x. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n, ¿no? Elevado al cuadrado, todo esto dividido entre n, y este es el universo. ¿Sí? A esa sigma cuadrado de x tenemos que llegar, ¿no? Con toda nuestra demostración. No, inicialmente parecería que se parecen, como que no, como que sí, ¿no? O sea, no está del todo claro. Podemos empezar a hacer propiedades básicas que conocemos, ¿no? Las constantes salen fuera de la esperanza. Entonces 1 de n-1 se va, ¿no? Segundo, puedo desarrollar este cuadrado. No puedo desarrollar este cuadrado dentro de esta sumatoria, ¿no? Entonces esto se va a quedar como la esperanza de la sumatoria de S de la primera elevada al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado, ¿no? Más la segunda elevada al cuadrado. Es trinomios, simplemente, ¿no? Estamos desarrollando el cuadrado. Y lo siguiente sería repartir la sumatoria, ¿no? 1 sobre n menos 1. N-1, la esperanza se queda ahí todavía afuera. Repartimos la sumatoria. En el primer caso, la sumatoria, perdón, aquí me falta un cuadrado, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado.
Entonces acá lo que hacemos es repartimos la sumatoria, ¿no? La sumatoria de S en X y al cuadrado menos 2 veces X barra la sumatoria de las XY más, eh, más la sumatoria de las X barra al cuadrado, ¿no? Más la sumatoria en S de las X barra al cuadrado. 1 sobre n menos 1 sigue como constante. Aquí puedo seguir haciendo algunas operaciones dentro de la esperanza. A ver, algunas operaciones dentro de la esperanza todavía puedo hacer. Ya. La sumatoria de las xy al cuadrado no importan, se quedarían tal como está, de las xy al cuadrado. Estas dos, ¿qué podría ser? Esto en el fondo, ¿qué va a ser? N veces x barra al cuadrado. No, esto en el fondo va a ser n veces x barra al cuadrado, todo este término. ¿Por qué? Porque la sumatoria de una constante es n veces la constante, ¿no? Dado que esta sumatoria va de 1 hasta n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. En este otro lado, yo podría hacer aparecer esto aquí, ¿no? Una n aquí y otra n aquí. Eso hace que este pedacito sea igual a ¿quién? ¿Quién es este? Este es x barra, ¿no? Ese es x barra. Noten que esto se va a aparecer finalmente. Voy a tener 2 veces nx barra al cuadrado, ¿no? 2 veces nx barra al cuadrado. Entonces esto finalmente voy a tener menos 2 veces n veces, menos 2nx barra al cuadrado más 2nx barra. Voy a poder escribirlo como simplemente menos n veces x barra al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Solamente estoy sacando el n menos 1. Ya, ahora sí puedo aplicar las esperanzas, ¿no? Ahora sí puedo aplicar las esperanzas. Vamos a aplicar la primera esperanza, n-1, esperanza de la sumatoria, ¿no? Esperanza de la sumatoria. Noten que las esperanzas se distribuyen en la sumatoria, entonces esto lo puedo poner como la sumatoria de las esperanzas de las x y al cuadrado. Menos la esperanza de nx barra al cuadrado. N puede salir de la esperanza porque es una constante menos n de x barra al cuadrado. Ya está, ¿no? Aplicando las esperanzas, aplicando las esperanzas. Por propiedad de las esperanzas, la esperanza se distribuye en la suma. Por propiedad de la esperanza, la n sale fuera, ¿no? Y aquí ya tenemos la sumatoria de las xy al cuadrado y la esperanza de las xy al cuadrado y la esperanza de la x barra al cuadrado la tenemos, ¿no? Por asterisco, ¿no? Por los asteriscos que tenemos en el otro lado, podemos reemplazar todo esto. 1 sobre n menos 1 queda tal como está. Acá tendría la sumatoria en S de esta esperanza de xy al cuadrado. Esa era, aquí está, la esperanza de x barra al cuadrado. Imagínense que aquí hay un iterador, entonces es lo mismo, ¿no? Esa esperanza de x al cuadrado, perdón, esa esperanza de x al cuadrado había sido igual a sigma cuadrado de x más mu de x al cuadrado. Esto había sido sigma de x al cuadrado más mu de x. Aquí ya va a aparecer como sigma cuadrado de x más mu de x. Esa mu de x al cuadrado, mu de x al cuadrado. Ahí está, ¿no?
menos n veces, la esperanza de x barra al cuadrado. La esperanza de x barra al cuadrado también la tengo acá. La esperanza de x barra al cuadrado. Que había sido sigma cuadrado de x sobre n más mu de x cuadrado. Entonces había sido sigma cuadrado de x sobre n. Sigma cuadrado de x sobre n más mu de x al cuadrado. Más mu de x al cuadrado. Ay, perdón. Más mu de x al cuadrado. Ahí está, ¿no? Simplemente estamos reemplazando lo que ya habíamos hecho antes. Ya es cuestión de ir operando, ¿no? Ya es cuestión de ir operando. Este factor sigue siendo n menos 1. ¿Qué tengo acá? La sumatoria se distribuye y ¿qué tengo? N veces sigma cuadrado de x más n veces mu de x cuadrado. Opero en este lado, ¿qué tengo? Menos n por n se van a cancelar y voy a quedarme simplemente como sigma cuadrado de x menos por más menos n veces mu de x cuadrado. Menos n veces mu de x cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? Ya, ahí. Estos se van. Esos se van. Factorizo sigma cuadrado de x. Sigma cuadrado de x. Factorizo. N menos 1. Dividido entre lo que tenía afuera, que era n menos 1. Dividido entre lo que tenía afuera, que era n menos 1. Finalmente se van. Se van. ¿Qué es lo que me queda? Sigma cuadrado de x. Por lo tanto, la esperanza de la varianza muestral había sido igual al parámetro poblacional, a la varianza poblacional. ¿No? Había sido igual a la varianza poblacional. Por eso, este estimador, aunque no es un estimador por copia, tiene este rezago de n-1, hace que sea un estimador insesgado, ¿no? Hace que sea un estimador insesgado. Y con eso ya tenemos nuestra demostración. Ya, preguntas, dudas. ¿Todo bien? Súper. Entonces, si no hay nada más, vamos a terminar acá la clase y esta demostración nos va a servir justamente para justificar el uso de la varianza muestral, ¿no? Porque es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Ese es el mensaje de esta demostración para nosotros, ¿no? Ya, súper. Entonces, nos vemos el día lunes, ¿no? Nos vemos el día lunes y ya el lunes vamos a empezar a ver algunas técnicas de estimación más puntuales como el método de máxima verosimilitud, el momentos, que están un tanto vinculadas a lo que hemos visto, pero están más orientadas a trabajar y a recordar algunas distribuciones que hemos visto en estadística 1, ¿no? La clase grabada, normalmente la subo los viernes o sábados al final de la tarde. Así que sí, el fin de semana ya lo van a tener. Sí. Los apuntes, igual, lo voy a revisar, tengo que hacer unas correcciones y lo actualizo. Pues de todas formas, por si acaso, todo esto está en el libro guía, ¿no? Está en el libro guía, ¿no? El libro guía es nuestra gran referencia, no es nuestra referencia principal, ¿no? Ya, súper. Nos vemos entonces. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao, chao.